explicar qué es un logaritmo y cómo fue que surgieron, cuál fue su uso y cómo es que ya no se usan actualmente de esa forma, pero sí nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que realmente implica. Para ello voy a retomar conceptos básicos como lo que es un exponente y cómo es que se operan números que tienen exponentes. Voy a retomar leyes básicas de los exponentes, como qué pasa cuando multiplicamos y dividimos. Nuestro enfoque no son las leyes de los exponentes, pero sí nos van a ayudar a entender lo que tenemos en esta parte, que es la definición que muy probablemente ya hayas visto o que vas a encontrarte eventualmente. Ahora, empezaré diciendo que un exponente es el número de veces que voy a repetir o que voy a multiplicar un número por sí mismo. Tengo el caso del 2. El exponente de este número es el 3. ¿Qué implica esto? Que voy a multiplicar el 2 3 veces. 2 por 2 por 2 me da 8. Elegí el 2 porque es muy fácil hacerlo de una forma mental. Puedes tener cualquier otro número, 5, 10, 15, incluso puedes tener letras, pero vamos a enfocarnos ahora en el número 2. 2 al cuadrado implica que tengo que multiplicar al 2 por sí mismo 2 veces. Esto me da como resultado un 4. ¿Qué pasa si tengo que multiplicar este número que tiene un exponente por este otro que tiene un exponente? 2 al cubo por 2 al cuadrado, pues implicaría tomar lo que ya tengo aquí, 3 veces el número, 2 veces el número, y sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Pero recordando la definición de exponente, entonces significa que este número lo voy a multiplicar 5 veces y lo puedo indicar con el exponente. Es muy fácil ver que los exponentes originales, cuando se están multiplicando las bases, lo que voy a obtener es una suma. 3 más 2 son 5. ¿Qué pasa con la división? Lo mismo. Tengo 3 veces el 2 al cubo es multiplicar el 2. 3 veces 2 al cuadrado multiplicar el 2. 2 veces. Y esto me va a dar como resultado un 2 al 1. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 me da 1. 2 entre 2 me da 1. 1 por 1, 1. Y solamente me va a quedar el 2. Usualmente lo que algunas personas hacen es cancelar, pero no es que cancelen, simplemente es el resultado 1 y eso, pues multiplicado por cualquier cantidad, me va a dar lo mismo. Bien, tomando en cuenta esto, ahora vamos a entender qué es un logaritmo. Un logaritmo es la potencia a la que debo de elevar una base para poder obtener el resultado. Voy a poner el ejemplo utilizando la primera línea. Bien, logaritmo, la base, el número al que debo de llegar y la potencia a la que debo de elevar esa base. Lo estoy poniendo aquí. Este numerito b es el número que yo tengo aquí. Debo de elevarlo a una potencia para obtener el número. Ejemplo, ¿cuál es el logaritmo de 8 si yo quiero utilizar como base el 2? Es decir, ¿qué potencia le debo de poner al 2 para obtener yo un 8? En este ejemplo que yo tengo acá, me da como resultado 3. Ahora, en las calculadoras, usualmente no viene esta base. La base que viene es el número 10. Ahora, ¿por qué el número 10? Porque es mucho más fácil encontrar o hacer tablas de logaritmos. Recordemos, fueron inventados o fueron creados en un momento en el que no existía la calculadora. Para ello, vamos a hacer un ejemplo de cómo se utilizaba con el número 10. Solamente quería recalcar esto para entender el concepto, que es muy probablemente el que más se utiliza. Repito, el propósito de este video es principalmente ver la importancia que tuvo en su momento el uso de logaritmos, cómo era que agilizaba las multiplicaciones y las operaciones en general. Si bien me voy a enfocar en la multiplicación, también se puede utilizar en la división, incluso en las raíces, que son más complejas. Si bien una raíz cuadrada es compleja, ahora imaginémonos lo que era hacer una raíz cúbica. Se crearon en épocas en las que, por ejemplo, los navegantes necesitaban hacer cálculos para poder realizar sus viajes. Pero bueno, voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener este número. Ya vimos que podemos hacer una operación muy sencilla cuando tenemos potencias, porque las potencias se suman. Una suma es mucho más sencilla que una multiplicación. ¿Qué pasaría si yo pudiera tener este 16 como si fuera el resultado de elevar un número a una potencia? Y este mismo también tuviera la misma base a otra potencia. Pues lo único que tendría que hacer era sumar, porque si lo quisiera hacer mentalmente tendría que multiplicar 2 por 6, luego 2 por 1 y así sucesivamente, utilizando el algoritmo conocido de la multiplicación. Pero ahora, voy a utilizar los logaritmos. Antes
se utilizaba una tabla como la que aparece en pantalla. Te podrás dar cuenta que es una gran cantidad de números y la forma en la que se leía era buscar el número, por ejemplo, el 16 en esta parte, y obteníamos cuál era el equivalente al logaritmo. Buscábamos el 512, otra vez veíamos cuál era el logaritmo. ¿Qué son estos numeritos que aparecen acá? Son la potencia a la que debo de elevar el número 10. Todos, absolutamente todos los números pueden ponerse como un número cuya base es el número 10 y la potencia es un número como el que aparece en estas tablas. Te invito a que con tu calculadora busques, localices la tecla log. Repito, esa tecla log lo que va a hacer es darte la potencia a la que necesitas elevar el número 10 para obtener este resultado. Reescribiendo esto, lo que yo tengo es que buscar, es como si estuviera multiplicando 10 por 10, pero ¿a qué potencia debo de elevar el 10 para que me dé 16? Ahí es donde vas a oprimir esta tecla. Yo voy a utilizar esta calculadora. Puedes utilizar cualquier calculadora científica, solamente localiza la tecla log. Repito, ¿cuál es la potencia a la que yo debo elevar el 10 para poder obtener un 16? Si oprimes log 16, te va a dar como resultado 1.20419983 y tal vez mucho más decimales en caso de que tu calculadora esté configurada de esa manera. Lo que yo voy a hacer es solamente tomar los primeros 4 decimales después del punto. Es decir, este 10 debo de elevarlo al 1.2041. Voy a repetir el proceso con el 512. Voy a oprimir log 512 y me va a dar como resultado un 2.7092699961. Voy a utilizar los primeros 4 dígitos después del punto, 2.7092. Ahora, ¿esto en qué me ayudaba o en qué ayudaba en su momento a los que realizaban los cálculos? Pues bien, tomando como referencia esto, que fue la razón por la cual retomé el concepto, ¿qué hago cuando tengo potencias con una misma base? Simplemente voy a sumar. Entonces, una vez que hago la suma, me va a dar como resultado 3.9133. La suma es una operación mucho más sencilla que la multiplicación. Aquí tal vez no tiene mucho caso porque los números son pequeños, pero imagínate que tuvieras que hacer números todavía más grandes o incluso que tuvieras que hacer muchas operaciones de estas. Aquí sí convenía. Bien, ya que tengo esto, si tú lo hiciste en tu calculadora te va a dar 3.9133. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que elevar el número 10 a la potencia 3.9133. Ahora, ¿cuál es el resultado? O si yo quisiera saber, ok, esto, ¿cómo lo transformo? Existe una tabla que se conoce como la tabla de antilogaritmos que me permitía de alguna forma traducir esto al número que era el resultado que yo buscaba. Por ejemplo, en este caso, yo tengo el 3.9133, lo busco en la tabla y aquí me va a dar el resultado. ¿Cómo lo puedes hacer tú desde tu calculadora? Existe una tecla que es la tecla que está como segunda función del log, del logaritmo, porque es la función o la operación inversa. Otra forma en la que podrías hacerlo es ubicando esta tecla, que es la de una potencia, escribir el número 10, oprimir esa tecla y después el 3.9133 que te va a dar la potencia. Voy a hacerlo en esta calculadora con la función que les acabo de comentar, que es 10 a la 3.9133. Como resultado me da 8190. 8190.30. Ahora, desde luego, entre más decimales utilicemos, mayor será la exactitud de los cálculos. Pero vamos a ver ahora cómo quedaría con la multiplicación directa para ver cuál es el margen de error. Tengo 16 por 512 y esto me da como resultado
8192. 8190.3 y el resultado de hacer la operación directa sería de 8192. Tomando en cuenta que es un número muy grande, estamos hablando de miles, tener una diferencia de 2 en realidad no afectaría tanto dependiendo del cálculo que vayamos a hacer. Retomando, ¿qué es un logaritmo? Un logaritmo es la potencia a la que yo tengo que elevar una cantidad, potencia a la que debo de elevar una cantidad para obtener este resultado. Si yo quisiera verlo desde esta forma, este 3 es el logaritmo de 8, tomando en cuenta como base el número 2, que fue lo que yo puse acá. Si yo aplasto en mi calculadora log, como la calculadora está predeterminada para que el logaritmo de aquí sea 10, entonces me daría otra cantidad diferente. Esto lo podemos hacer también en la calculadora. Si quisiéramos cambiar la base que no sea 10, que sea cualquier otro número, utilizando las propiedades de los logaritmos que veré en un siguiente video. Espero te haya servido la información y puedas aclarar tus dudas en los comentarios.